Francisco Javier Quirós. Déjame preguntarte, profesor Jesús López Almejo, ¿cómo entiendes que en medio de la pandemia tengamos estas manifestaciones multitudinarias por la muerte de un hombre negro a manos de un oficial de policía blanco, pero también el vandalismo? Literalmente está incendiado Estados Unidos. Hasta apagaron las luces de la Casa Blanca y a Donald Trump lo trasladaron al búnker. De ese tamaño las cosas. ¿Qué contexto le damos para entrar a la situación, profe? Por un lado, Vicente, por parte de la sociedad blanca, conservadora, que ha vivido de los privilegios, y por parte también de un gobierno que le habla justamente a este grupo blanco, privilegiado históricamente, la variable que nos explica lo que nos ha llevado a las condiciones que tenemos actualmente es el racismo, Vicente. Y el racismo tiene una connotación histórica muy arraigado justamente en la historia también de la esclavitud en Estados Unidos, incluso, Vicente, desde el periodo colonial. Ayer hacía un en vivo en mi canal y yo explicaba más o menos de la guerra civil estadounidense que terminaba con la esclavitud, por lo menos en el andamiaje institucional, pero cuando ya me puse a leer justamente para platicar contigo, todavía más a fondo, pues encontramos que este racismo se arraiga justamente en ver como inferiores a la población afrodescendiente o a la comunidad negra en Estados Unidos, justamente vinculado a la esclavitud como institución, Vicente, estructuralmente legalizada en Estados Unidos. Pues recuérdese que la Gran Bretaña se comía a pedazos más del 40% del continente africano, que traficaban justamente personas de África, que las traían a los campos azucareros y algodoneros en el sur de Estados Unidos y en la costa oeste, y que justamente los estados confederados, por ejemplo, Maryland, Virginia, etcétera, crecían económicamente justamente en el contexto de explotar a esta gente africana. Bueno, eso es lo que ha hecho que los privilegiados blancos vean a esta gente como inferior. Y además se aseguraron, Vicente, de crear condiciones estructurales a partir de lo legal, de crear leyes que controlaban los cuerpos y las mentes de los africanos que venían esclavizados y de sus descendientes, de sus generaciones nacidas ya en Estados Unidos, para mantenerlos con niveles de inferioridad en educación, en acceso a servicios de salud y obviamente quitarles todos sus derechos. Fíjate, estaba yo revisando, Vicente, si en la Constitución Política de Estados Unidos, en las enmiendas constitucionales, estaba la palabra esclavitud, y me encontré con que la palabra esclavitud fue intencionalmente excluida de la Constitución justamente para venderla como una cuestión progresista. Sin embargo, de manera escondida está un concepto que son el compromiso de las 3/5 partes. En la cláusula del artículo 1, la sección 2 del párrafo 3, se estipula que las personas esclavizadas, en este caso los negros o los afrodescendientes, iban a ser contabilizadas con los fines de 3/5 partes de una persona blanca o libre para, de alguna manera, aumentar su representación política. Pero imagínate, ya desde la Constitución, básicamente se habla de que estas comunidades son inferiores a los blancos, y aunque posteriormente, después de la guerra civil que tuvo lugar en Estados Unidos entre 1861 y 1865, se abolió legalmente la esclavitud, esta ley de los esclavos fugitivos de 1850, o, Vicente, la creación de las patrullas de esclavos que supervisaban y castigaban a los esclavos que se escapaban, y que los regresaban y los castigaban y los latigaban y creaban leyes esclavistas. Por ejemplo, por ponerte un caso, Virginia, que es un estado terrible para ser negro, aprobó entre 1689 y 1865 130 leyes esclavistas, Vicente, que incluso cuando ya se terminó la guerra civil en 1865, que fue una guerra muy sangrienta, recordemos, pues prácticamente en la medida que las leyes fueron evolucionando, sobre todo los de la Unión, que fueron luchando por quitar la esclavitud como institución, pues inician 100 años, Vicente, de lo que se conoce como el Equal but Separated, o iguales pero separados, con lo que dio inicio a la carrera de la segregación legalizada hasta 1865, con las leyes de los derechos sociales y civiles de las minorías, pues prácticamente se más o menos se acabó, pero vemos que de facto, pues la brutalidad policíaca responde a esto. Ahora, tú me preguntas, oye, ¿y los disturbios y los hackeos y las respuestas violentas? Pues ya lo decía el reverendo Martin Luther King,
que los disturbios eran la respuesta de los sin voz, de los ignorados, Vicente. ¿Qué está pasando? ¿Cómo ves la situación, por ejemplo, Toño, tú en Chicago? ¿Qué es lo que está pasando? Tengo entendido que hubo toque de queda y se le ha salido de control de tal manera la situación a la alcaldesa que hasta las pandillas, pandilleros, los malandros en los barrios están protegiendo los negocios locales de la comunidad hispana, por ejemplo, en el barrio de La Villita. Así es, Vicente. Tenemos que no queremos dar a conocer obviamente el nombre de las pandillas, pero varios videos en los que se muestra cómo es que personajes ahí en La Villita le exigen a las personas que intentaban realizar algún tipo de saqueo en las tiendas que en este barrio no se puede, y les advierten que en todo caso les pueden incluso disparar. Sí, la situación se salió de control. Yo te voy a ser extremadamente honesto y saludo a los integrantes de este panel, a mi querido Ricardo, al profesor López Almejo y a Javier Quirós. La verdad es que esta es una situación absolutamente desgarradora. Chicago, una ciudad tan segregada, en la que ha habido también una serie de ataques y de situaciones fuertes con la policía, y que hoy tiene a una alcaldesa que todos podríamos pensar está del lado de la gente y del progreso por ser precisamente afroamericana, pero no se nos olvide que Lori Lightfoot fue fiscal, fue policía, y así está manejando la ciudad. Cuando comenzaba la pandemia aquí en Chicago, intentó que la policía estableciera una especie de como de toque de queda, en el que los oficiales hubieran tenido que detener a las personas que estuvieran en la calle o aquellos sospechosos de tener coronavirus, y el departamento de policía le dijo que eso no se podía. Hoy nos enfrentamos a una situación terrible, el asesinato de un hombre afroamericano, porque esa es la palabra, la correcta, homicidio, asesinato de un hombre afroamericano en Minneapolis, Minnesota, aquí también en el medio este de los Estados Unidos, y está ocurriendo que la gente sale en los miles, ahí donde David está poniendo las imágenes, miles a manifestarse ante esto. Desafortunadamente siempre hay quienes intentan aprovecharse de las marchas para el saqueo, pero hoy me daba cuenta con otros compañeros periodistas independientes aquí en los Estados Unidos que lo importante es dar a conocer todo el dato. Es decir, que el oficial responsable se llama Derek Chauvin, y que si en estos momentos nos estamos enfrentando, por ejemplo, en Chicago, ya a 2 toques de queda las 2 últimas noches, es por culpa de la policía. Es de esa policía represora, de esa policía que lo tenemos que decir con todas sus letras, definitivamente racista. En muchos sitios de la Unión Americana, que lo ha sido aquí en Chicago incluso, y que nos hemos enfrentado a una serie de problemáticas por esto, porque es más que evidente, y disculpe la especulación, pero es más que evidente que se tiene la idea que este país es solamente para los hombres blancos, heterosexuales, mayores de 30 años, y el resto de nosotros, las personas que somos parte de alguna minoría para ellos, las personas con algún otro tipo de situación sexual, las mujeres, para ellos no cuentan estas personas, pero sí contamos, somos los que estamos saliendo en los muchos. Anoche protestaban en las calles de Chicago, pues muchísimas personas, yo veía hasta sacerdotes, imanes, rabinos, veíamos por supuesto a jóvenes exagerando esta preocupación que tienen, si ustedes lo quieren ver así, pero también exponiéndose a la pandemia. Claro que llegan estos disturbios y nos tenemos que enfrentar a esta situación. Y en Indiana, Ricardo, me decías que cerraron incluso Indiana y el estado de Illinois están pegados, o sea, Chicago está muy cercano a Indiana, Ricardo vive en Indiana, pero me decías que cerraron el acceso entre ambos estados. Así es, Vicente. Bueno, esto por la preocupación de la violencia ante estas protestas, los saqueos. El alcalde de la ciudad de Hammond, Indiana, manda un comunicado donde incluso ya hace valer este punto del toque de queda, así como muchas de los suburbios, muchas de las ciudades del estado de Illinois lo han hecho, hacer un toque de queda a tempranas horas de la noche, aproximadamente a las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana, esto hasta próximo aviso. El estado de Indiana, pues en este caso con la ciudad de Hammond en particular, pues mandan este comunicado donde dicen
que van a estar cerrando la frontera, van a tener bloqueado con carros de policías, sobre todo para evitar este tipo de saqueos, este tipo de cruce de estas personas que por una parte buscan protestar, pero desgraciadamente muchos también se están yendo por el lado del saqueo. Obviamente también hay algunas excepciones, sobre todo para trabajadores, para personas que están en alguna emergencia, para periodistas y demás. Sí hay excepciones para el cruce entre estado y estado. Esto se da por el acceso de la calle, porque hay que recordar que sí se puede ingresar al área interestatal por carretera, pero también se puede ingresar por las calles. Esto en respuesta y sobre todo en reacción de los saqueos que se están llevando a cabo en la ciudad de Calumet City, Illinois, Vicente, donde pues muchas personas tomaron por pretexto esto de las protestas e hicieron pues muchos saqueos a negocios pequeños. En una Calumet City, para darle contexto a nuestra gente, que ya está bastante golpeada por la pobreza, bastante golpeada por pues el desinterés de inversionistas y del gobierno de realzar esta ciudad. Lo que a mí me queda a dar a entender de que muchos negocios, incluso pues a pesar de que ya mandan un comunicado que van a cerrar hasta próximo aviso, quién sabe si lo vuelvan a hacer en algún momento en el futuro. Yo creo que estos negocios permanecerán cerrados permanentemente, lo que no ayuda a la economía de ciudades tan ya golpeadas por la pobreza. Del medio oeste de Estados Unidos a la costa oeste, a Los Ángeles, California. Me mandabas fotografías, Francisco Javier Quirós, que estabas ahí, en el centro de la ciudad de Los Ángeles, el epicentro de estas protestas, de estos incendios, de este vandalismo. Definitivamente nos tiene que hacer recordar aquellos disturbios de Rodney King y cómo encendieron a toda una ciudad. Todavía los recuerdo, y también con aquellos campeonatos de los Lakers que muchos aprovecharon para también prenderle fuego a Los Ángeles. ¿Qué es lo que te ha tocado ver? ¿Qué es lo que te ha tocado presenciar, Francisco Javier Quirós? Bueno, Vicente, primero déjame decirte que hay diferentes puntos de vista cómo ver esto. Primero, cómo lo ve el gobierno. Segundo, cómo lo ven las personas que se manifiestan. Y tercero, como lo vi yo. Y te voy a decir por qué razón, porque cuando hablamos por teléfono decidí salirme a cubrir lo que estaba pasando en la ciudad en el transcurso de la noche. Me refiero en específico al día sábado, que se centralizó, vamos a decir, en la parte del centro de Los Ángeles y un poco hacia el oeste, donde es un área de ricos, un área donde la gente es americana, gente blanca, vamos a llamarlo así, que es el distrito de Fairfax, y pegadito a Beverly Hills, donde también se brincaron a Beverly Hills. La pregunta que yo me hacía es, oye, ¿por qué no lo hicieron en el sur centro de Los Ángeles, donde se encuentra la mayoría de las personas afroamericanas, vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces, ¿por qué razón hacia el oeste y por qué razón en estas áreas, donde estaban cerca de un centro comercial muy famoso, donde va mucha gente americana, inclusive está el Canal 2 ahí mismo? Entonces, eso fue lo que me llamó la atención. En el parque donde empezaron, tenían botellas de agua y tenían todo muy organizado como para que empezara en ese lugar sin ningún problema. Se fueron sobre una avenida que se llama Melrose, donde empezaron a causar los primeros daños en empezar a romper las ventanas. Cuando empezaron a romper las ventanas, empezaron a robar. Bajaron por una avenida que se llama La Ciénega hasta que toparon con la policía y empezaron a entrar en las tiendas de renombre. Lo que te estoy diciendo es que empezaron a hacer un círculo, o vamos a decir un cuadro, para regresar al mismo punto donde empezaron. Lo interesante de aquí que pasó en el sábado es que había cierto grupo de personas que se rumora o se dice que vienen de afuera del estado, que los vinieron a traer aquí en carros rentados. Bueno, entre el sábado y el domingo, lo que descubrí, lo que vimos y todos los noticieros lo sacaron, es que los automóviles traían las placas cubiertas. A mí me tocó ver personalmente que se me pararon enfrente 3 carros, eran las casi 2 de la mañana, y empezaron a bajarse gente corriendo. Desafortunadamente lo tengo que decir porque es la verdad, la mayoría eran el 80%, 70%
afroamericanos, vamos a decirlo así, y empezaron a saquear una de las tiendas, pero noté que se comunicaban por teléfono. Entonces ellos se avisan en el momento que están robando y me di cuenta de la técnica. Y esto lo mencionaron en diferentes lugares de la ciudad entre sábado y domingo, y es que llegan, se bajan, una persona mira hacia un lado de la calle, la otra hacia el otro lado, entra la persona que se indica a robar, o digamos en el grupo de las personas, cuentan los primeros 2 minutos y tocan el claxon, pe, 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 para que sepan que en 2 minutos. A los 3 minutos se empiezan a gritar, 3 minutes, y salen corriendo con lo que tengan, suben a los carros y se van. Otra cosa importante, son carros de marca, Mercedes-Benz, Audis, Lexus, carros que no dudarías o pensarías, bueno, son personas que tienen dinero, están en un área de dinero. Pero fue muy interesante ver cómo trabajaban. Lo que me llamó la atención es que la policía, en la ciudad, por ejemplo, de Long Beach, que hoy a las 4 de la tarde van a poner toque de queda. ¿Qué pasó ayer? El jefe de policía salió diciendo, bueno, tenemos lo normal, 5 personas, 5 veces lo que normalmente tenemos en la ciudad en un domingo. ¿Pero qué crees? Los canales estaban transmitiendo y le dicen, bueno, tal vez usted no está viendo la televisión, pero ahorita en este momento están saqueando todas las tiendas de Long Beach. Y se veía la gente por cientos entrar en las tiendas, robar todo, y después se tuvo que salir a decir, bueno, pasó eso, no tenía una televisión cerca, pero me llamó la atención que para eso ya eran las 9 de la noche. La pregunta aquí es, el sábado, el gobernador y también el alcalde de Los Ángeles pidieron a la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, se podían ver en los videos que estaban presentes desde la mañana o casi del mediodía, vamos a decirlo así. Empezaban a saludar a la gente, andaban por algunas calles, pero nunca llegaron a los lugares donde tenían que llegar. Solamente vimos aproximadamente unos 30 parados enfrente de lo que viene siendo el ayuntamiento, y ahí es donde dije, bueno, ya está la Guardia Nacional, Vicente, pero no llegaron a Long Beach hasta después de las 9 de la noche. Y en Santa Mónica, donde saquearon todo, fue increíble ver que la Guardia Nacional salían todos armados cuando ya no hay nadie. Cuando ya no hay nadie. Esto lo pueden verificar en cualquier página de internet. Dime. Esto es interesante para el análisis, profesor Jesús López Almejo, porque ya no son las manifestaciones en los guetos. No solamente las manifestaciones son en los barrios desplazados, marginados, sino se dan en el centro de Chicago, en la zona más exclusiva, más costosa, así como nos está reportando también Francisco Javier Quirós en el caso de Los Ángeles. ¿Qué te deja esto? Mira, Vicente, estaba yo escuchando con atención a mis colegas y aunado a lo que he estado también documentando por mi cuenta, esto que está pasando es, decíamos hace un momento, la consecuencia más no la causa. Y si a esto le agregamos una reflexión general en cuanto a que yo decía hace un momento que hace siglos se crearon leyes esclavistas con el propósito de controlar a la población esclava, proteger los intereses de los propietarios de esclavos, marcar una gran diferencia entre quién era quién estaba para mandar y quién estaba para servir. Estas leyes que tenían controles, Vicente, de castigos crueles sobre los cuerpos negros y sobre las vidas negras y sobre la mente de los negros, en donde la gente blanca incluso se preguntaba, sobre todo los conservadores cristianos evangelistas, si los negros tenían alma. Luego entonces, si no tenían alma, se les podía punir, se les podía castigar en el mismo nivel que a los animales. En ese orden de ideas, yo decía que cuando viene la guerra civil, que fue muy sangrienta, y que con ella se acaba la institución de la esclavitud, que generaba mucha riqueza, o sea, que además el racismo iba más allá de mera ideología, sino que tenía un fin pragmático, que era consolidar las empresas algodoneras, azucareras y algunas otras, y que además le servía, por ejemplo, a la banca nacional o internacional, justamente para lucrar con estas ganancias económicas, con estos excedentes de capital que les daba la esclavitud. Bueno, en ese contexto, cuando ya viene la guerra civil, Vicente, y viene el periodo que se conoce como de reconstrucción, tanto estados como municipios o condados van a trabajar para restablecer o asegurar la jerarquía racial legal y promulgan unas leyes que se conocen como Jim Crow, que imponen la segregación racial y la persecución, la privación política, la explotación social, la explotación económica, la violencia y el sometimiento general de personas de ascendencia africana hasta 1960. Vicente, tú recordarás
cuando hiciste tu documental de una injusticia olvidada, que fue además buenísimo y que te lo sigo aplaudiendo, que incluso llegó a haber letreros todavía en buena parte del siglo XX, en donde se decía prohibida la entrada a perros, a mexicanos y a negros y a judíos. Entonces, esto te habla de cómo esta estructura legal también caló profundo en la ideología y retroalimentó a la ideología de este sector privilegiado que hoy en día sale a dar el grito en el cielo y sale a condenar estos disturbios que sin duda no le convienen a nadie, pero el presidente Vicente, que es la institución más importante de este país, llamado la principal democracia del mundo occidental o del mundo libre, lejos de ser ecuánime, lejos de ser un presidente que se preocupe por procurar la coexistencia pacífica, sale y llama a decir que se va a arrestar a la gente, que se les va a procesar, que deben ir a la cárcel por periodos largos y que lo que van a hacer con esta gente, con estos manifestantes, es algo nunca antes visto en la historia de Estados Unidos. Entonces, pues, bueno, y además les llamas escoria a los alborotadores y bla, 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 y que Minnesota es el hazme reír del mundo. Vicente, esto contribuye muy poco en cambiar los ánimos porque finalmente es nuevamente la historia que está hablando y que justamente esta población oprimida, a la cual se le crearon condiciones estructurales de opresión y de sometimiento y para subdesarrollarlos dentro de Estados Unidos, pues obviamente cuando el presidente sale y retoma estas ideas que nos recuerdan a el contenido de las leyes esclavistas justamente para someter el cuerpo y someter la mente de este sector de la población, nos habla de que el tema tiene cuerda para rato. O sea, en otras palabras, esta olla express que truena, no te sorprende, no lo avalamos, pero obviamente no sorprende que haya ocurrido lo que ha ocurrido por la historia que nos estás planteando. Así es, querido Vicente, han estirado tanto la cuerda de tal suerte que si nosotros leemos una nota de Estados Unidos de brutalidad policíaca de 1950, de 1960, del año 2000, del año 2010 o del año 2020, lo único que tenemos que observar es que cambiaríamos de nombre del policía opresor blanco y del negro sometido. Pero la historia, la estructura de la historia y de la dinámica es prácticamente la misma, en donde se le violan varios procesos. Primero, por el estereotipo del racial profile o del perfil racial, ya se le presupone culpable. En segundo lugar, entonces se viola la presunción de la inocencia y se le puede someter casi porque el individuo le exige al policía que le respete un tercer elemento que es el debido proceso para el arresto, o que de pronto los policías blancos llegan a los domicilios de los afrodescendientes o de los negros, llegan y a veces sin un orden de un juez hacen un cateo, si el negro se pone a cuestionar, entonces lo agarran, lo someten, y los jueces tienden a fallar generalmente en contra del detenido, del presunto culpable. Por lo tanto, entonces ya se violan el debido proceso, que sería inviolable en una democracia de instituciones sólidas. Y por otro lado, Vicente, pues esto nos explica lo que decíamos el viernes pasado aquí en tu programa en Sin Censura, el por qué prácticamente, si los negros representan en Estados Unidos solo el 16% de la población, de un total de 320 millones de habitantes que tiene ese país, pues lo que nos sorprende muchísimo o nos extraña es que representen hasta el 50% de la población en las prisiones de Estados Unidos. Por lo tanto, sí, estiraron la cuerda, por lo tanto, sí, la siguen estirando, y me parece que Donald Trump lo está estirando en la medida que eso le garantice desviar la atención del mal manejo que ha tenido del COVID, del impacto del COVID en la economía y en las finanzas y en el desempleo que ya ronda los 40 millones de personas en Estados Unidos, para acercándose a las elecciones, Vicente, en donde se quiere reelegir, por cierto. Así es. Ricardo, dame tu perspectiva sobre lo que te ha tocado presenciar en donde tú vives para ir cerrando, hermano. Claro que sí, Vicente. Bueno, la palabra aquí clave sería cuidado. Hay que tener bastante cuidado, Vicente, porque los extremos siempre son malos. Yo lo platicaba con mi esposa en estos días, que en este tipo de movimientos, en este tipo de demostraciones, se mueven intereses bastante bajos, Vicente. Se mueven intereses y bastante dispersos, bastante mixtos. En este caso, creo que hay que tener bastante cuidado
donde se rompe una línea bastante delgadita entre la demostración al saqueo. Eso, una cosa es, estás en todo tu derecho, estás ejercitando tu primer derecho a la enmienda de este país, sin embargo, el otro ya es un crimen. Ahora, entender de que, bueno, la policía está en un momento bastante estresante, también en este caso. Si vas a las calles es buscando problemas, tristemente así es la cosa, lo han externado incluso también activistas de la parte de la ciudad de Chicago, Vicente, donde se dice, si realmente quieres hacer un cambio, empieza por tu cuadra, empieza con algo sencillo, empieza con algo que puedas hacer, y de ahí se va transformando el asunto, pero no formes parte de esta bola de saqueadores, porque adivina qué, eso se va a tener que pagar de alguna u otra manera con los impuestos de uno. Lo decía ayer la alcalde de la ciudad de Chicago, Lori Lightfoot, Vicente, que en este caso los que van a tener que reconstruir ciudades como Chicago va a tener que ser la misma gente de Chicago, así que hay que tomar conciencia en ese caso. Si uno sale con las ganas de querer dañar a alguien, hay que tener en mente que a lo mejor el que se está pegando el balazo en el pie es uno mismo. Así que, pues a la gente sobre todo que está furiosa por lo que está pasando en este momento, sí, yo creo que no hay ninguna persona, incluso de los extremos, que pueda decir lo que hizo este oficial estuvo bien. No me ha tocado platicar con ninguna persona que diga esto estuvo correcto. Sin embargo, hay maneras, hay formas de hacerlo, y esperemos que estas maneras se mantengan dentro de lo justo, de lo sano, porque hay dueños de negocio hispanos que me parte el corazón, honestamente, escucharlos y verlos, Vicente, donde hay negocios que duraron años y años para construirse y ahora se ven dañados por esta bola de saqueos que es injusta y no le aportan absolutamente nada a la causa de la muerte de George Floyd. Ahora, hay que decirlo, Toño, voy contigo a Chicago. Mucho tiempo se ha pedido que sean las protestas pacíficas, las manifestaciones pacíficas, y pareciera que la sociedad estadounidense no ha escuchado. Ahora tenemos esto en las manos, una bola de fuego, ¿no? Así es, Vicente, yo concuerdo con el profesor López Almejo, creo que ha sido una eternidad de abuso sistemático y abuso racial en los Estados Unidos, y sin ningún afán de justificar a los saqueadores o generalizar a la policía en los Estados Unidos, sí quiero decir que esta es la responsabilidad de la sociedad. En efecto, hay disturbios, pero que no se nos olvide eso, y creo que es el discurso que debemos manejar como comunicadores. Estos disturbios sí tienen el rostro de una persona que se está metiendo a una tienda Nike en Michigan Avenue, aquí en Chicago, a robar y etcétera, pero tiene un trasfondo. Esa persona tal vez no tuvo esa educación que necesitaba. Aquí en Chicago se le relegó a los barrios del sur, a los barrios del oeste. Los alcaldes le quitaron cualquier tipo de actividad extracurricular en la escuela a la que él iba. Le quitaron cualquier tipo de situaciones que necesitaba para poderse formar. No se ha apoyado de ninguna forma la affirmative action. Y sigan criticándolo en las clases altas de los Estados Unidos. Creo que esta es responsabilidad nuestra como sociedad y de verdad tenemos que decirlo siempre con nombre y apellido. El responsable de esto es Derek Chauvin, exoficial de policía. El responsable de esto es el Departamento de Policía de Minneapolis, Minnesota. Los responsables están ahí y los responsables tienen que pagar las cuentas, tienen que servir a la justicia. Francisco Javier Quiroz, voy a Los Ángeles, California. Tú cierras con tus comentarios, con tu reporte, con lo que ves, con lo que escuchas, con lo que has presenciado, porque has estado ahí en el ojo del huracán. Vicente, lo que noté es que la falta de policías para cubrir la ciudad es impresionante en un caso como el que se presentó. Y te lo digo por esto. En Los Ángeles, en lo que viene siendo la ciudad de Los Ángeles, no el condado, hay 4 millones de personas y solamente hay 9,000 policías, incluyendo detectives. Entonces, calcula cómo van a poder controlar esta situación que se llevó a cabo. Yo pude ver cómo una caja fuerte
la sacaron de una compañía de alcohol, vamos a decirlo, de una tienda donde vende el alcohol, gigante. La policía, este video seguramente lo vas a ver un poco más tarde contigo, y si lo puedes utilizar para otro día te vas a dar cuenta cómo llegó la policía. Después quitó a toda la gente, pero no arrestaron a nadie. Volvió a regresar la gente a seguir robando, al menos de 15 minutos, y hasta casi una hora después volvió a pasar la policía, pero solamente en grupo, los espantaron y no volvieron a regresar. A la hora siguiente volvieron a regresar y solamente entraron a la tienda, vieron si no había alguien más y se volvieron a ir. Entonces, realmente una situación como la que se vivió en el sábado y el domingo es un pánico, es un caos. La policía no estaba preparada, por esa razón pidieron la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, estoy seguro que va a salir un poco más adelante en el transcurso de estos días. ¿Por qué razón no actuó antes? Porque los dueños de negocios, como lo dijo el jefe de policía, es por cientos de millones de dólares los daños que ha habido. Y es verdad. ¿Y esto qué va a pasar? ¿Quién va a ser el culpable? ¿Quién va a ser el responsable? ¿Por qué la policía no se organizó? ¿Por qué no actuó de manera adecuada? Ya quieren hacer algo tiempo después, como en Long Beach, que van a poner a las 4 de la tarde, otra vez toque de queda. Ya no queda, fue un sábado, un domingo que mucha gente no está trabajando, pero no regresaron a trabajar, ahora regresaron a trabajar, veamos qué es lo que sucede en el día de hoy. Yo cierro con esto, Vicente, se dio estado de emergencia en Los Ángeles, se dio también que no se podían reunir de esa manera, era ilegal lo que estaban haciendo al empezar a hacer pues todos los daños. Se cree que son grupos de afuera. Hay un grupo inclusive que el gobierno de los Estados Unidos está tratando de ponerle cargos y decir que ahora los van a tomar como terroristas. No quiero mencionar los nombres porque realmente sería especular, pero lo que sí te puedo decir es que aquí en Los Ángeles, a pesar de la pandemia, la cantidad de los miles de personas que se reunieron, solamente como lo dijeron los grupos de supervisores de la ciudad, vamos a ver qué pasa en los próximos 14 días, si es que esas reuniones no traen consecuencias, porque mucha gente estaba sin máscaras. Y una cosa para cerrar, estaba viendo en uno de los programas que pasaron una imagen de cómo un policía, y esto lo vi en el Canal 4, cómo el policía arrestó a una persona, puso su cabeza en el suelo y le puso la rodilla en el cuello. Pasaron como 15 o 20 segundos y el policía que estaba agarrando de las manos para ponerle las esposas a este protestante, le movió inmediatamente la mano, la rodilla con la mano al otro policía, pero quedó en video. Entonces, ahí te das cuenta de que, a pesar de eso, y era un muchacho americano, cómo esta situación sigue pasando a pesar de este problema. Y ese video te lo voy a buscar y te lo voy a mandar para que lo veas, porque es muy interesante cómo esta situación pasa. Los Ángeles, veamos qué sucede en el día de hoy. El alcalde está hablando, cada quien de las ciudades está tratando de hablar. 398 arrestados el sábado, un muerto que no tenía nada que ver el domingo con pero estaba en el centro de Los Ángeles con la protesta. Vicente, creo que hay información por todos lados de lo que sucede. Al final, pues por eso... Dime. Pues por eso los invito para que, dependiendo de la información que surja, mañana nos volvamos a reunir y sigamos platicando de lo que vemos, de lo que somos testigos, para darle un panorama a la gente, no solamente en Estados Unidos, sino en México. ¿Cómo te encuentra la gente en redes sociales, Francisco Javier Quirós? Bueno, mira, me pueden encontrar con un nombre que se llama, como decías que yo daba el estado del tiempo, prácticamente se escribe THE, y luego, bueno, más bien te voy a decir como me lo dicen a mí, Kurosawa, porque es más fácil para que lo puedan reconocer de esa manera. Por cierto, déjame explicarlo para la gente que no me conoce. Mi apellido es Quirós, o sea, Q-U-I-R-O-Z, más agua, porque daba el estado del tiempo y siempre decía Kurosawa. Entonces fue por eso que me pusieron ese apodo de la familia, y desde ahí en Estados Unidos el decir las primeras 3 letras Q-U-I-R-O-Z no los pueden decir ni a mis propios hijos, porque significa una palabra al principio que puede ser ofensiva en inglés o hacia una cierta tendencia. Entonces, para quitar esa broma tuve que cambiar la manera en la que se escribe y lo puse como se puede escribir y leer, que es K-I-R-O-Z-A-W-A, en cualquiera de las redes sociales como Kurosawa. Así que no es problema eso, pero te agradezco, Vicente, que me hayas permitido hablar contigo, y sobre todo felicidades por esos 10 años. No me quito del corazón decírtelo otra vez más.
Mañana te vuelvo a buscar, mi querido Quirozagua. No te preocupes. Ricardo, ¿cómo te encuentran en redes sociales a ti? Estamos bajo Ricardo Serrano SC Prod en Facebook y a través de Ricardo Serrano Prod en Instagram. Muy bien. Profe, despídete invitando a la gente a tu canal porque seguramente seguirás con el tema y seguirás iluminándonos con tus análisis. Vicente, te agradezco la oportunidad de promocionar el canal de Tu Profe de RI. Tu Profe de RI significa Relaciones Internacionales y estamos subiendo cursos de geopolítica y de relaciones internacionales para que la gente tenga más herramientas de análisis. Tu Profe de RI. Muchas gracias, Vicente. Gracias, profe, y te voy a estar molestando si es necesario en la noche y ahí te encargo que me tengas paciencia para que sigas apoyándonos con tus análisis. Un abrazo al profesor de Relaciones Internacionales, Jesús López Almejo. De ti todavía no me despido, mi querido Toño, porque no sé si ya lo tengamos. Vamos a ver si Ceci me consigue a Macalakesh y al Grompi en un programa maratónico que ha tenido de todo, de tocho morocho, como decimos.